Buenas noches. Bueno, ¿Cómo les va? ¿Qué dijeron? ¿No va a haber clase? Claro que va a haber. Pero estábamos aquí atorados un poquito. Ahí estamos ya. Muy bien. Entonces, la última vez resulta que igual se nos cayó la comunicación, pero bueno, ya estaba calculado, ¿no? De que íbamos a terminar. Muy bien. Por ahí estamos gestionando una cuenta de Webex en lugar de esta. Les avisaré en su momento. Tenemos una por parte de la empresa, pero estamos pidiendo por ahí autorización para usarla también para nosotros. Mientras tanto, lo último que estábamos revisando es este tema de los sistemas de control de lazo cerrado y lazo abierto, en donde les comentaba que hay algunos autores que dicen que el sistema de control de lazo abierto, que a veces no es ni siquiera control. Eso está entre comillas porque más bien lo que deberían decir esos autores es de que no es un sistema de control automático, porque no deja de ser un sistema de control. Ya decíamos, el ejemplo clásico pues es el sistema de iluminación. De alguna manera tenemos que hacer que se encienda. Que se queda encendido, pues bueno, ahí serán otras las circunstancias, pero tenemos un elemento que nos permite modificar el estado del sistema de iluminación encendido, y si alguien tiene cuidado, pues hará lo necesario para apagarlo. No deja entonces de ser un control manual. Por eso, la mayoría de los libros, la mayoría, distinguen estos dos casos: sistema de control lazo abierto, sistema de control lazo cerrado. Porque si no fuera control, pues tampoco sería necesario incluirlo dentro de la literatura. Entonces debemos tener cuidado cuando nos encontremos. Me parece que el Bolton es uno de los libros que lo maneja así. Bueno, hay por ahí alguno en donde vimos que dicen que no es ni siquiera control. Como no, es un control, pero no automático. Es lo que deberíamos nada más distinguir. Ese es el único detalle. Es un control no automático. Vamos a ver, por aquí teníamos el libro que les comento, hecho en casa, pero creo que no le dedica mucho a este tema. Ahora, el otro sistema de control, el automatizado, el de lazo cerrado, es en donde nos vamos a estar enfocando, ¿sí? Nos vamos a estar enfocando, y además hay muchos ejemplos en donde podemos nosotros encontrar que justamente se está aplicando control. Por ejemplo, a ver, antiguamente los radios utilizaban un sistema. Bueno, hoy en día todo es ya por internet, y son pocos los aparatos de radio analógicos que llega a ver por ahí. Todavía en casa debemos tener alguno, pero una de las funciones que incorporaban cuando se trataba de un sistema de radio, digamos, más o menos de calidad, era el sistema del control automático de ganancia. ¿En qué consiste esto? ¿Para qué era el control automático de ganancia? Si ustedes tienen un aparato de radio y lo tienen cerca del
la planta transmisora, pues la estación va a llegar con mayor intensidad. Y si ustedes están en la zona norte, por ejemplo, vamos a detectar con mayor claridad las estaciones que están aquí en el Cerro del Chiquihuite y con menos intensidad las estaciones del sur. Por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, allá por Tlalpan 3000, pues van a estar todas las estaciones del grupo, ¿cómo se llama ya? Radiópolis, o sea, la W, la Q, los 40 principales, en fin, una serie de estaciones que están ahí agrupadas. Hay una serie de estudios y ahí tienen su planta transmisora, ahí en Tlalpan 3000. Entonces, si estamos en el norte, acuérdense, es en el norte, no al norte de la ciudad. Si estamos en el norte, o sea, aquí por Lindavista, pues vamos a escuchar muy bien la estación de aquí, de la que tenga su antena en el Cerro del Chiquihuite. Pero si cambiamos, pues resulta que se va a escuchar muy lejos o muy bajo el volumen de una estación que está más retirada. Entonces, lo que se hace es incorporar dentro de su aparato de radio un circuito que se llama control automático de ganancia. Entonces, este circuito lo que hace es detectar qué tan intensa es la señal de la transmisora que llega a través de las distintas etapas del radio. Cuando llega a la etapa final de amplificación, ya para que salgan las bocinas, de ahí se toma una muestra y dice qué tan intensa es la señal. Si es muy alta, entonces se hace una corrección para bajarle el volumen. Si es muy baja, se hace otra corrección, se toma una muestra y se hace la corrección para subir el volumen, ¿sí? De esta manera, lo que se hace es, no importa que ustedes le cambien por todo el cuadrante, ustedes van a notar que casi todas tienen la misma intensidad, ¿sí? Casi todas. Será muy rara aquella que requiera que le suban un poquito porque pues se escucha bajo, ¿no? Notan que la intensidad del volumen es bajo. Entonces, ese es uno de los ejemplos que se llegaba a utilizar vamos a ver si por aquí tenemos un circuito de este tipo, para mantener un nivel. Ustedes ni lo notan, o el usuario ni lo nota, le cambia la estación y pareciera que todas se escuchan igual, salvo aquellas que llegan a entrar muy que luego llegan en la noche y por las condiciones atmosféricas llegamos a sintonizar esa estación. Entonces, pues bueno, es así, llegamos o se pierden inclusive en cierto momento cuando, sobre todo si vamos en provincia, en el cerro, se llega a perder la señal un poquito y después se vuelve a detectar. Pero bueno, aquí también entran muchos factores. Casi todas las ciudades tienen su propio conjunto de estaciones y pueden tener la misma frecuencia de una estación que está en la capital, por ejemplo, o en la zona norte, nada más que la cobertura está limitada. Entonces, pues ese es uno de los circuitos prácticos que se utilizan para mantener algo controlado, que no se note de que si le cambio se dispare el volumen, se escucha muy alto. Si es un radio de no muy buena calidad, pues sí, ahí sí vamos a notar esas diferencias. Pero bueno, eso lo podemos encontrar en la red. Vamos a ver, amplificador. Bueno. En forma de diagrama de bloques, a ver aquí si lo podemos compartir, nada más para que veamos.
hablando de diagrama de bloques nada más. ¿Alguien de ustedes llevó radio en la vocacional o en preparatoria? No, profe. Radio. ¿Cómo que radio, profe? ¿No? ¿Radio? Ajá, bueno, no entendí muy bien su pregunta. Sí, o sea, lo que es un receptor de radio. Bueno, pues sí, yo llevé radiocomunicaciones. Seguramente vieron el sistema superheterodino, ¿verdad? Algo así recuerdo. Sí, todo sistema de radio, por ejemplo, aquí está la antena. Aquí claramente todo está representado en diagrama de bloques. En la antena recuerden que llegan todas las señales, todas las estaciones, y se tiene un circuito sintonizado aquí que solamente nos deja pasar la que nosotros necesitemos. Y al mismo tiempo que el control de, aquí nuevamente aparece la parte de control, el control de la estación, que no es otra cosa que un circuito LC, o sea, bobina capacitor. Con un capacitor variable se cambia la frecuencia de la que nos interesa y todas las demás se van a tierra. Si por ejemplo nos interesa radio 1000 kilohertz, el circuito de alguna manera aquí hace que pase solamente esta estación y al mismo tiempo tenemos un oscilador local dentro del dispositivo, dentro del radio, que nos va a permitir que generemos una frecuencia de 455 kilohertz arriba de esta señal de 1000, o sea que aquí tendríamos 455 y la inyectamos a un circuito mezclador, pues vamos a tener, como dice mezclador, pues aquí vamos a tener a la salida la suma, la resta y la señal original y la del circuito oscilador. De tal manera, y aquí estamos hablando solamente de la señal de radio, o sea, la señal de alta frecuencia, de tal manera que a la salida tengamos una señal de 455 ya modulada. La señal de mensaje viene montada en la portadora, o sea, en la amplitud de la señal, y aquí lo vamos a tener. De esta forma, de aquí para adelante, no es necesario volver a sintonizar, sino que aquí vamos a tener un amplificador que le llaman de frecuencia intermedia, que justamente son los 455 kilohertz, pero esta ya lleva montada la señal de audio. Si nosotros cambiamos de estación, no importa, también se mueve el oscilador, pero aquí vamos a tener 455 kilohertz. No importa si subimos frecuencia o bajamos frecuencia, aquí con este mezclador garantizamos tener nuestra estación que nos interesa, pero a una frecuencia de 455 kilohertz. De alguna manera es algo de control. Cuando pasamos de este amplificador, todavía tiene radiofrecuencia, viene un circuito detector que elimina la parte, aquí es una señal alterna, o sea, tiene parte positiva y parte negativa, se elimina, digamos, la parte negativa y queda solamente la positiva en donde tenemos la señal que moduló, que trae el mensaje. Antes de pasar al amplificador de audio, que es donde conectamos las bocinas, se toma una muestra de esta señal y entonces se compara cómo viene, con qué intensidad viene la señal del aire, ¿sí? Aquí es una antena, inmediatamente se recibe la señal y se verifica si es de bajo nivel, entonces se hace un ajuste para aumentarle la amplitud y si es de alto, se hace un ajuste para que este preamplificador tenga una ganancia menor y entonces a la salida vamos a tener señales más o menos parejas, no importa la distancia a la que esté la estación transmisora o la antena transmisora, nos va a llegar a las bocinas pues un volumen más o menos constante independientemente de la localización de la estación.
Pero bueno, esto es en electrónica, una aplicación de este sistema que le llaman control automático de ganancia. Muy bien, comentábamos que, bueno, les recomiendo este video que está aquí, se llama Sistemas de Control de Lazo Abierto y Lazo Cerrado, y lo hace este señor, este profesor, que es colombiano, Sergio A. Castaño Giraldo, y nos explica justamente con ejemplos lo que es la diferencia entre un sistema de control de lazo abierto. Por ejemplo, que está explicando aquí, vamos a subirle un poquito creo que sí se ve, ¿verdad? Pero para no, a ver, vamos a ver, aquí está el calendario, acá está. Voy a desactivar bocinas, si no, vamos a tener aquí un ruidero, y nada más para verificar que sí estamos viendo lo que estamos compartiendo. Listo, unir ahora. Bien, entonces ahí está, para reforzar un poquito más, aquí lo que están representando es que este es un sistema de calentamiento de algún fluido que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, también hay una fuente de calor que por acá nos dice que hace que el sistema lo tengamos a 50 grados. Por eso esta gráfica dice, hay un elemento que nos mantiene el sistema a 50 grados, pero de acuerdo a su experiencia, y así lo dice el video, este señor sabe que el proceso debe llegar a 70 ¿y qué? A 70 grados. Entonces le falta un poquito más, y lo único que hace el señor es abrir la válvula de forma manual, y de acuerdo a su experiencia dice, si la abro un cuarto de vuelta, sé que con eso va a salir cierta cantidad de gas para prender esta llama, y segurito en un ratito llegamos a los 70 grados. Entonces, aquí dice que se trata de que el valor al que queremos llegar es 70 grados. Hay un elemento de control, que en este caso pues es el operador, que dice, voy a abrir la válvula. Entonces vean, sí hay un control. Aquí abrimos la válvula, aquí dice que un 15%, o sea, menos de un cuarto de vuelta. Y el sistema a controlar, pues es este sistema de tanque o de calderas. Y entonces se está verificando, aquí sí hay un indicador, un termómetro, que llega a cierta temperatura, dice, ya igual 71, en mi rango de tolerancia lo podemos dar por bueno. Si por alguna razón aquí se quita este fluido y baja la temperatura, él se dará cuenta y entonces mueve un poquito la válvula y ahí verifica que llegue a la temperatura deseada. Entonces, de alguna manera, sí hay un control, aunque este sea manual. Pudiera pensarse de que el estar observando aquí hace que esta persona esté tomando la lectura, pero aquí estamos hablando de un sistema en donde le calculamos, vemos y se queda, ahí se queda el sistemita calibrado con un cuarto de vuelta, y entonces pues aquí se va a mantener el proceso en la temperatura que se fijó. El señor se puede ir y no pasa nada. ¿Qué es lo que representan estos tiempos? Que en un tiempo, digamos, aquí 25, por decir algo, 25 minutos o segundos, en ese momento se abre la válvula, ¿sí? El 15% o el cuarto por ciento, y la temperatura que está a la salida empieza a crecer, pero como es una variable muy lenta, no llega de golpe a los 70 grados, sino que tiene un retardo, ¿sí? Finalmente, en algún momento, aquí dice que fueron como 50 segundos, podemos decir que ya alcanzó el valor. Habrá procesos
en donde este tiempo sea muy crítico, ¿sí? Y eso lo vamos a analizar nosotros. En este no tanto por lo que se ve en estos procesos, pues bueno, con que llegue a esa temperatura y ahí se quede suficiente. Pero vean, si estamos hablando de minutos o supongamos segundos, estamos hablando casi de 25 segundos para que llegue al valor deseado. Hay sistemas en donde 25 minutos es una eternidad y se puede dar el caso de que si es un sistema muy crítico, cuando lleguemos a ese valor sea demasiado tarde. Sí, puede ser que si este es un sistema de control de, digamos, de un avión, ¿no? La posición, queremos que suba. Ya les había comentado de un caso, ¿no? En donde debido a que iban a cierta altura, se empezaron a congelar las alas, empezó a acumular hielo, se deformó el perfil del ala y perdió sustentación y hacia el suelo. Si dice la investigación que si ellos hubieran bajado un tiempo antes a la altura en donde de forma natural se va descongelando el conjunto de alas, pues se hubieran salvado. Entonces, 25, y dicen cuánto tiempo fue que se tardó el controlador en darles permiso de bajar. Entonces 25 puede ser una eternidad y puede ser fatal para un sistema. Puede ser su destrucción. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con distintos ejemplos. Déjenme abrir la última vez estábamos platicando del Bolton. Aquí lo tenemos a la mano. Vamos a abrirlo. Y solamente para ver un refuerzo de lo que estos señores dicen de estos dos sistemas de control. En otros los clasifican como un control on-off, o sea, de encendido apagado. Entonces, el sistema de control más simple. Entonces, este es el famoso Bolton. Vamos a ver. Me parece que era la página 30. Ya nos pasamos. Sistemas de control lazo abierto, cerrado, página 33. Aquí bueno, los sistemas matemáticos. Noten que aquí empiezan a adelantarse un poquito a ver los modelos matemáticos de los sistemas de control, pero bueno, nosotros también vamos a llegar a esos modelos matemáticos. Vamos a ver rápido la 20 nada más con la intención de revisar qué es lo que están poniendo aquí. Bueno. Aquí ya viene la descripción de esto. Lazo abierto, aquí está. Elementos básicos de un sistema de control de lazo abierto. Igualito, si se alcanza a ver, si no vamos a ampliar un poquitín. Igualito que lo vimos en el video que les recomiendo, nada más para reforzar. Dice aquí que podemos considerar que un sistema de lazo abierto consiste en algunos subsistemas básicos arreglados como está en esta figura. Y lo identificamos. Aquí, por ejemplo, está el elemento de corrección, que puede ser la misma válvula. En la válvula se hace la acción de control y hay un elemento de control, que es quien mueve esa válvula. Si esto fuera automático, formaría parte de lo que es controlador. A esto le llaman controlador. ¿Qué es la entrada? Pues la señal que se espera produzca una salida requerida. Aquí lo que se espera, en el caso que vimos, es cierta temperatura. Bueno, entonces para llegar a esa temperatura tenemos que modificar algo para que se produzca la salida necesaria que pueda controlar. Ahora vean aquí. Dice que estos se pueden analizar de forma separada, pero al final, si están separados, recuerden que esto ya no es un sistema,
la definición era elementos que están relacionados entre sí para un fin. En otras definiciones no encontramos esa parte esencial que es para un fin. Bueno, es probable que conduzca a la salida requerida. A ver, pero todas las funciones que cumple cada sistema se deben preservar. La entrada global al sistema es una señal. Bien, que basada en experiencias anteriores es probable que conduzca a la salida. Por eso se hablaba de un operador con experiencia, ¿no? Elemento de control. Este elemento determina qué acción se va a tomar dada una entrada al sistema de control, ¿sí? Elemento de corrección. Este elemento responde a la entrada que viene del elemento de control e inicia una acción para producir el cambio en la variable, de acuerdo al valor requerido, ¿sí? Entonces aquí, el elemento de control dice, forzosamente sí hay que echarle una mirada al menos a un termómetro y decir, a ver, ya estás a los 70, no. Entonces, este elemento de control es el que da el criterio para que alguien pueda mover la válvula para abrir más el gas. Y este gas que sale aquí, que se está quemando, hace que se genere la temperatura necesaria que se va a ir incrementando. Este elemento de bueno, ya vimos que reacciona, responde a la acción que aquí alguien va a definir. Y luego el proceso también, a este proceso en algunos libros lo van a encontrar como planta, por eso dice proceso o planta, es el sistema en el que se van a controlar las variables. Y la salida o respuesta es la variable controlada. Que esperamos aquí que llegue esto a la temperatura que deseamos. Y ahí se queda. ¿Sí? No hay una muestra, no hay una lectura de esto. Luego tenemos, por ejemplo, no sé si acá si tenía un complemento, subsistema de un sistema de control, figura 1.7, y aquí pareciera que está recortado. Una lavadora de ropa automática, un sistema de calefacción central doméstico, ya lo hablábamos. Por ejemplo, la lavadora, la entrada es la ropa sucia, la posición de las perillas de control, así como la posición de los interruptores para el tipo de material y forma de lavado requerido, y la salida es la ropa limpia. Pero una lavadora por sí solita, pues no sabe si la ropa ya está limpia. O sea, no hay una verificación y va a depender de qué tan sucia esté o qué no tan sucia. La salida, que el producto es la ropa limpia, pues los sistemas todavía no son capaces de decir, a ver, sí, ya llegó al grado de limpieza que se requiere o le aplicamos otro poquito. Si fuera así, pues la lavadora se detiene hasta que asegura que la ropa está limpia. Y dice que la lavadora de ropa automática es un sistema de lazo abierto, puesto que llevará a cabo el mismo ciclo de procedimientos de lavado. Aquí está, miren, a pesar de que se introduzca ropa sucia o limpia. Ya, si ustedes llegan a su máquina lavadora, meten la ropa, fijan, pues esta es lana, fijan ahí. Y aquí hay que aplicarle tanto detergente. Y se recomiendan, no sé, 10 minutos, listo, 15. Echan a andar la máquina y no importa si está muy sucia o muy limpia, de todos modos va a repetir el procedimiento, llegan los 15 minutos y se acabó. El operador tendrá que verificar, no, pues todavía le falta, entonces echará a andar otro ciclo, ¿sí? Entonces, por más que digan que es una lavadora automática, realmente siempre depende de que alguien verifique si de veras se logró el objetivo. Si no, a darle otro ciclo, a darle otro ratito. El otro ejemplo es que seguramente está recortado el libro. Un sistema de control de calefacción doméstico que dice la entrada es la temperatura requerida
y la salida de la temperatura real. A veces nada más se va uno al tacto, ¿no? A ver, está haciendo mucho frío, súbele tantito. Ah, ya, así. Pero ni siquiera tomamos la temperatura real, no usamos un instrumento, simplemente fue la sensación, ¿sí? Si es un sistema automático porque utilizan un sensor, ese sensor puede ser también un termostato de que cada vez que se enfríe se vuelve a prender, cada vez que se enfríe se vuelve a prender para mantener cierta temperatura. Fijamos ahí sí un valor, ¿no? A ver, 40 grados aquí en el salón o en la casa. Entonces el sistema sí automáticamente de alguna manera a la hora de que pierda calor, el termostato, ya saben que son dos láminas de distinto material que se pegan o despegan según como ustedes necesiten. Si se pega, resulta que vuelve a echar a andar la resistencia que calienta hasta que llega la temperatura en que se despega. Así es como funcionan, por ejemplo, también, ustedes han visto los coches que traen su radiador para mantener la temperatura del motor, que no se vaya a sobrecalentar. Un sobrecalentamiento puede generar que ¿cómo le llaman? Que se fundan los metales internos y adiós motor, una reparación muy cara porque se fundieron los metales del motor, los internos. Entonces está el sistema de enfriamiento, ¿sí? Hoy en día están un poco más automatizados, ya utilizan sensor de temperatura de líquido, a veces es nada más agua, pero los primeros utilizaban un termostato dentro de la tubería, de tal manera que si estaba muy caliente permitían que fluyera el líquido para que llegaran al radiador y ahí se enfriara y poder meter agua fría, ¿sí? Si bajaba de cierta temperatura, pues habría que cerrarlo para que se calentara. Y la cuestión era mantener el motor dentro de un rango de temperatura en donde no se corriera el riesgo de que se funde. ¿Sí? Un automóvil al que se le fuga el refrigerante o el agua, si se mantiene un buen rato trabajando, es seguro de que se desviele. O sea, daño interno de los metales y hay que hacer el famoso ajuste, ¿no? Pero si es un sistema automatizado que está leyendo la temperatura, hasta nos lo va a indicar con numeritos. No es necesario con que nos mande un foquito que diga aquí hay sobrecalentamiento, casi es una instrucción o un indicador que nos dice hay que orillarse y esperar a que baje la temperatura. ¿Sí? Porque si no, segurito daño irreversible y una reparación muy cara. Bien, espero que con todo esto se vaya aclarando esto del sistema de control lazo abierto, lazo cerrado. Nuevamente aquí viene la figura, no sé por qué la vuelven a repetir, pero bueno. Listo. Los primeros dos a menudo se unen para formar... bueno. De acuerdo al diagrama, parece que la que está repetida es la hoja. De acuerdo al diagrama, estos dos elementos se les llama controlador. Recuerden que uno de los temas al final del semestre también va a ser los controladores que hay en lazo cerrado, que son principalmente el PID. ¿Sí? Aquí es un controlador simplemente. Vamos a ver si habla... a ver, vamos a ver. Que dice que utilizan el elemento de control que envía una señal para iniciar la acción. Después de algún periodo o una secuencia de señales para iniciar una secuencia de acciones en tiempos diferentes. Generalmente operados por un reloj o por un operador. Nuevamente se meten aquí con la lavadora, en fin. Pero vamos a ver qué dicen del sistema de control de lazo cerrado. Bueno, en algunas cosas les digo, el Bolton es muy didáctico
y en otras solito se complica, como ahorita lo que me brinqué. Pero aquí tenemos ya nuestro sistema de control de lazo cerrado. Igual hay elementos de control, el elemento de corrección, el elemento, la planta o proceso a controlar y la salida. La salida casi siempre hay que utilizar un sensor para convertir ese dato, esa variable física, en una variable eléctrica. Aquí es en donde entra la electrónica en esta parte. Esta retroalimentación se compara nuevamente con la señal de entrada y aquí vamos a tener lo que se llama señal de error. Si la señal de error es muy grande, pues hay que modificar el elemento de control, hacer la corrección para poder controlar el proceso y nuevamente medir. Entonces, ¿qué es el elemento de corrección? Dice aquí. Este elemento se utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar el error. Y con frecuencia se denomina actuador, o sea, si necesitamos abrir más la válvula de forma automática, aquí vamos a necesitar un elemento, tal vez un electroimán o un servomotor, un motorcito que mueva la válvula de acuerdo a la cantidad necesaria para reducir la señal de error. ¿Cómo lo vamos a saber? Nuevamente se toma la lectura y se compara. Si ya es menor, entonces tal vez le falte un poquitín, se hace una última corrección y listo, ya llegó al valor deseado. El proceso o planta es el sistema donde se va a controlar la variable. Y luego el elemento de medición produce una señal relacionada con la condición de la variable controlada. En el libro anterior del NICE, aquí a través de un potenciómetro se tomaba de una forma, digamos, indirecta, la posición que tenía la antena, ¿no? Entonces, el potenciómetro se mueve cierto ángulo y esto nos significa para nosotros información para saber si ya llegó al valor deseado. El valor deseado puede moverse en cualquier momento, ¿no? Entonces, puede ser que tengamos un punto de observación y ahora nos queremos mover a otro punto, pues ese será un nuevo valor deseado y todo el sistema se tiene que mover de tal manera que se llegue a ese valor deseado. Bien, una característica necesaria de un sistema de control en lazo cerrado es el lazo de, vean que este libro dice realimentación. ¿Sí verificaron la diferencia entre realimentación y retroalimentación? Bueno, en los libros lo van a encontrar como sinónimos. Este es el medio a través del cual la señal, una señal relacionada con la variable real obtenida, se retroalimenta o realimenta para compararse con la señal de referencia. Se dice que se tiene realimentación negativa cuando la señal realimentada se resta del valor de referencia. Casi siempre, o el 99% de los sistemas de control, tenemos que hacer una resta. O sea, el bloque, este sumador que tenemos aquí, el valor de esta variable entra restando. ¿Sí? Esto pudiera ser una desventaja porque vamos a ver cuál va a ser la ganancia total del sistema y vamos a ver que sí hay un factor que nos afecta a la ganancia, pero es necesario de esa manera porque de otra forma el meter una señal positiva con una positiva significa que el error va a ser más grande y en lugar de que se haga una corrección, entonces esto va a generar una salida más grande de la deseada y entonces se puede dar que esto se vuelva un sistema inestable. Por eso es que se utiliza una señal restando, para que aquí tengamos un valor de error que podamos nosotros controlar. Si se suma, pues el error va a ser más grande al salir, y si es más grande, pues más grande, y entonces tenemos ahí un sistema que entra en la inestabilidad, que ese es uno de los factores que también
se considera en los sistemas de control, la estabilidad. Bueno, la señal de error es el valor de referencia menos la señal de retroalimentación, eso está claro. Es necesaria para que se logre el control. La retroalimentación positiva se presenta cuando la señal retroalimentada se suma al de referencia. O sea, aquí tenemos una suma. Bueno, los elementos. Bueno, eso lo... Vamos a ver, elemento de comparación. Aquí es un ejemplo, ¿no? De lo que ya habíamos hablado, ¿no? De que hay un elemento que está tomando las medidas. No es un transductor, pero sí es una persona que está monitoreando su termómetro y dice, le falta, ya se bajó, corrijo, abro, cierro, pero este operador constantemente está moviéndole, ¿sí? Nota que se bajó, listo, súbele tantito al gas. Ustedes dirán, ¿es muy parecido al otro? No, porque en este caso, tan pronto nota una desviación, inmediatamente corrige. La acción debe ser aquí lo más rápido posible. Entonces, esta persona forma parte del sistema de control automático, aunque sea humano. ¿Sí? En el tostador que hablamos hace rato, ¿cómo lo haríamos automático o de lazo cerrado? Y aquí viene una recomendación, ¿no? Dice una persona que mire el pan, pues sí, o quizás una fotocelda que responda al grado de dorado o al grado de tostado. De alguna manera tenemos que estar constantemente monitoreando la salida, lo que sea como salida, ¿sí? Y tomar una acción, si no, no. ¿Qué es? Para la tostadora, pues sí. Si es una fotocelda o una persona, dirá, le falta poquito, entonces, si le falta relativamente mucho, pues mantiene la corriente para que se siga calentando, hasta que llega un punto en que dice ya, y listo, se acabó aquí. Aquí sí es un proceso que termina cuando se llega al valor deseado, porque esta variable, si la mantenemos constantemente en proceso, pues no solamente va a llegar al valor tostado en tono dorado, sino que después se va a quemar. Entonces aquí la acción es detener el proceso porque ya se llegó al valor deseado. Aquí hablan de un sistema de tanques. Normalmente cuando no tenemos un sistema automático para llenar el tanque de la azotea con el agua, ¿qué hacemos? Subimos la palanca, empieza la bomba a subir, decimos más o menos tarda 15 minutos. Si se nos pasa y se van más allá de los 15 minutos, la forma de darnos cuenta de que ya se llenó, pues ya saben, se empieza a tirar el agua y listo, córrele, apágale. Sistema de control de lazo cerrado, abierto. Pero la experiencia nos dice, calcúlale 15 minutos y segurito tenemos tanque lleno sin que se tire. Bueno, le ponen el reloj y listo, pero es un sistema de lazo abierto porque nadie va a asomarse si de veras se llenó o no el tanque, el tinaco. Pero hay sistemas en donde si el tinaco estaba a la mitad y que no es lo más eficiente, lo eficiente es que llegue a un nivel más bajo, pues en el sistema automático pues no va a importar qué tan poquita tenga o si se llegó a vaciar, se puede dar el caso, quedó vacío. Nuestros sensores nos dirán exactamente cuando llega el nivel y ahí detienen la bomba. Y si se empieza a consumir y inclusive si tenemos, por ejemplo, que la cisterna no tiene agua, pues entonces esto no se arranca. Hay elementos que va a estar monitoreando, ¿no?
¿Tenemos cisterna llena? Sí. Entonces, ¿y está abajo el tinaco, nivel bajo? Sí, pues entonces arranquémosla. Y empieza a llenarse y llega a cierto nivel. Listo, apagamos. En la siguiente, igual, se va a verificar, de tal manera que no nos interesa si no hay agua en la cisterna, pues ni hablar, no se va a arrancar esto. A lo mejor nos entra la duda, ¿qué pasa? No ha arrancado, pues ya nos asomamos, no, pues la cisterna no tiene nivel, pero es una forma de proteger también a la bomba, que es la bomba sería parte del proceso para hacer que se llene el tinaco. Y nuestra salida es el nivel de llenado de ese tinaco. Entonces, condiciones, pues hay que estar con sensores verificando la posición de este, que hay N cantidad. Incluso, aquí vamos a hacer una pausa. Pues ahí está. Vamos a hacer una pausa leve y entonces ya para que ustedes empiecen a verificar esto de los sistemas de control, pues les vamos a encargar dos sistemas de control, nada más dos, de control, en donde vamos a poner cómo sería en lazo abierto, y cómo sería el lazo cerrado, así como le están poniendo aquí, lazo cerrado. Y entonces, libre, o sea, ustedes métanse a los libros y seleccionen los sistemas de control que nada más con estas dos distingos. Esto que quiero controlar, ¿cómo lo voy a hacer? Si es un sistema de lazo abierto y si es un sistema de lazo cerrado. Este es un control automático de la velocidad de un eje. Vean, un motor, aquí está el eje giratorio. ¿Cómo es que vamos a saber si está a la velocidad que necesitamos? Pues hay que medir la velocidad. Entonces aquí le acoplan otro engrane, un cónico, y aquí hay un tacogenerador, o sea, un tacómetro que convierte la velocidad en una señal eléctrica. Y aquí nosotros tenemos una referencia, ¿eh? Entonces, esta señal se amplifica para que el motor se mueva a esa velocidad, pero la señal del sensor de velocidad ya convertido en eléctrico, aquí se mete a proceso y se verifica, ¿estamos lejos o estamos cerca? Bueno, dependiendo de eso se hace la corrección, se le aumenta la velocidad hasta que llega, ¿ya llegó? Sí, entonces ahí la mantenemos, no la apagamos, la mantenemos. La mantenemos y tantito se modifica, esto lo alerta. Listo. Bajó un poquito, a lo mejor movió algo más pesado. Bueno, le costó más trabajo, ahora hay que aplicarle un poquito más para que esto siga dando esa velocidad constante a la que queremos que llegue. Y ahí están los elementos, algo parecido así, ¿de acuerdo? Vamos a meternos un poquito más en lo que es vean aquí, movimiento para levantar una taza. Les digo, a veces va al extremo en lo didáctico, ¿no? Brazo, muñeca, bueno, creo que esto no lo podemos saltar. Muy bien, pues este es el Bolton. El Bolton. Así están los demás y pasamos a un aspecto que vamos nosotros aquí van a seguir los ejemplos, ya aquí hay para revisar y aclarar bien el tema. Aquí ya se metió en cosas que no debe, porque esto es al final de semestre, el proporcional y derivativo, ya, te digo que ahí hay que tener cuidado, hay que detenerse antes, ¿no? ¿Sí? Porque todavía no hemos visto ese detalle. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, sistema de control de lazo cerrado, pero para sistemas digitales esto no lo vamos a ver aquí, simplemente vean, es casi lo mismo. Entrada, convertidor analógico digital, una computadora
y aquí está el convertidor digital analógico. Entonces aquí viene la señal analógica, se convierte en eléctrica, se compara, nuevamente entra digital, dice no, pues estamos lejos, y la computadora está constantemente haciendo eso. Y hace su elemento de corrección y de forma automática. Nosotros no vamos a hacer nada con computadora, me refiero a nada de soluciones con microprocesador. Ustedes en este semestre van a llevar micros y ahí sí van a hacer sus prácticas de que van a leer la temperatura de un sensor, la van a mostrar en un display de cristal líquido y que si la temperatura rebasó los 40 grados o 50, que prenda una alarmita o que prenda un foquito. Todo eso gracias a que aquí va a estar el microcontrolador, que lo podemos considerar una computadora, pero aquí el proceso es totalmente con un programa que constantemente también está monitoreando la señal a esta velocidad. Nosotros nos vamos a ir primero con los principios del control analógico. Bien, pues ahí se los platica el libro, pero la verdad es que no lo vamos a ver nosotros. Lo que sí, ya habíamos comentado algo de la función de transferencia, me parece. Entonces, un sistema, hace rato tenía ¿cómo se llama este? El pizarrón, mini pizarrón, pero resulta que se perdió, quién sabe dónde está. Pero nosotros vimos este caso la vez pasada. Vamos a suponer que la R2 es una resistencia calefactora, ¿no? Y entonces al lado izquierdo nosotros tenemos nuestro voltaje. Y entonces nosotros queremos aplicar cierta cantidad de voltaje a la R2 para producir una temperatura. Este claramente es un sistema de lazo abierto. Aplicamos un voltaje a través de una resistencia, ¿sí? Déjenme dejar de compartir nada más aquí, esto con el fin de que veamos la grafiquita. Entonces, vemos que el voltaje deseado es el voltaje V2. Y decimos, de forma matemática, el V2 es igual al voltaje que aplico por la resistencia a 2 entre la suma de las dos. Entonces ya tengo una relación ahí y me dice que el voltaje 2 va a ser igual al voltaje de entrada por esa ecuación y lo puedo representar así. Voltaje 2 es igual a VI. Si ustedes se dan cuenta, los dos elementos ahí que se están multiplicando los podemos representar así. Y yo puedo decir V2, ¿sí? O sea, V2, lo que tengo acá como salida, es igual a VI por lo que tiene el bloque en el cuadro. Así de simple. Y esta es una de las reglas del álgebra de bloques. Lo que tenga del lado de la salida del bloque va a ser igual a la señal que tenga multiplicada por la ecuación que tenga en el bloquecito. Así de simple. ¿Hay forma de representar sumas de bloques? Sí. Aquí se muestra entonces un elemento adicional que voy a compartir de este lado. Me encontré por aquí me parece que es un documento. A ver, déjenme ver. A ver si lo tenemos a la mano. Es un documento que ya se perdió. No, esperemos que aquí esté. Está a la mano. Bueno, la cuestión es de que nosotros tenemos aquí no estoy compartiendo. Voy a sacar rápido el distéfano. Y entonces, ustedes dirán, si en un sistema retroalimentado
tenemos que restar un par de señales. ¿Cuál es la ganancia de ese sistema? Nosotros en un sistema de lazo abierto, ya vimos, señal de entrada por lo que tenga la ecuación y listo. En este caso la salida es menor a la entrada, claro, porque el factor es mucho, por la ecuación que se tiene ahí, pues nos va a dar menor al factor que tenemos. Pero entonces, déjenme mostrarles aquí, de acuerdo a lo que dice el Di Stefano, y esto es el principio de lo que es el álgebra de bloques. Ahora nos vamos a meter al álgebra de bloques. Más déjenme ver en qué capítulo está esto del álgebra de bloques, porque tampoco los libros usan una secuencia. El álgebra de bloques en algunos casos lo ponen luego, porque es una técnica de análisis, y en otros, como en este libro, lo ponen por el capítulo 7 o capítulo 8. Ahora déjenme ver, ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, vean, estabilidad antes que función de transferencia y álgebra de bloques. Capítulo 7, página 198. Entonces, permítanme llegar a la 198 y ahora les comparto lo que vamos a ver ahí. ¿De acuerdo? Y esto solamente para obtener la ecuación que rige un sistema de lazo abierto. Cerrado. Perdón, cerrado. Déjenme un poquito porque hay que darle oportunidad a esta máquina que llegue a la página. Les comentaba que compré una Asus y pues la verdad que no fue lo mejor. Profe, dice que va a acabar en 3 minutos la sesión. ¿Sí? 3 minutos. Bueno, aquí ya lo tenemos. Si no, rápidamente tenemos esto de acá que preparé en algún momento. Compartimos. 3 minutos. Bueno, no traemos así que digamos mucha prisa como para que digamos que hoy tenemos que terminarlo, pero es más, hasta se los podemos dejar de tarea, a ver cuál es la ecuación, pero vean cuál es la hoja que estamos viendo, ¿se ve ahí? La forma más simple de presentar un sistema retroalimentado es de esta forma. Entonces vamos a tener nuestro bloque en sentido directo, o sea, de la entrada a la salida, y una retroalimentación con una función de transferencia que vale h. De forma general, y aquí está el error. Mañana vamos a plantear las ecuaciones y vamos a saber cuál es la ganancia de este sistemita. ¿Sí? Vamos a tener listo o lo resolvemos a mano. La cuestión es que lleguemos nosotros a esta ecuación. Como dice aquí, ya falta 1 minuto, entonces por hoy los dejo descansar. Mañana le ponemos fecha para la entrega de lo que les comentamos y así vamos a ir avanzando. Por hoy los dejo libres. Que pasen una bonita noche y tengan una buena semana. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.